Embajador, ante todo, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación a conversar sobre la forma como se desarrolló la transición española a la democracia. Desde la muerte de Franco, ¿quiénes son los que han establecido las reglas y procedimientos que han normado y regulado el proceso de transición a la democracia? ¿En qué dimensiones de la vida nacional se ha avanzado más en la reinstitucionalización democrática del país? A la muerte de Franco, la transición hacia una democracia se planteó, eh, diciéndolo en términos simplificados, entre ruptura, que defendían las fuerzas democráticas que estaban fuera de la legalidad en ese momento, y la reforma, que defendían las fuerzas reformistas del interior del régimen. Eh, es esta segunda opción la que acaba triunfando, llevada de la mano por quien debemos considerar el ingeniero de la transición española, que fue Torcuato Fernández Miranda, entonces el presidente de las Cortes, que en triada, junto con el propio rey Juan Carlos, que fue el motor de todo, y el presidente Adolfo Suárez, impulsó un proceso de transición que se caracterizó por esos términos que tantas veces pronunciaría Torcuato Fernández Miranda: ir de la ley a la ley pasando por la ley. Él, que se conocía muy bien, porque era profesor de Derecho Político, las instituciones del franquismo, defendía que las leyes del franquismo permitían no solo la reforma, sino incluso su propia derogación, de manera que las propias Cortes franquistas podían producir un aparato legislativo nuevo que permitiera esa transición a la democracia. Y bueno, sorprendentemente fue así. Torcuato Fernández Miranda logró convencer a las Cortes franquistas que debían en un momento determinado disolverse y dar paso a un nuevo modelo político, convenciéndolas de que al final este nuevo modelo político iba a ser garantía de la paz social, la paz política en España y de su propio bienestar familiar y personal. Desde entonces se ha avanzado mucho en España. Los dos principales actores políticos, como es conocido, han sido el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, y se han ido avanzando en regulaciones legislativas, en políticas de gobierno, en un desarrollo del estado del bienestar social, que han colocado a España pues entre las 20 o 24 democracias plenas que, según algunos rankings de universidades británicas y estadounidenses, ubican a los países que se consideran que tienen las mejores cifras en términos de libertad, en términos de apoyos sociales, en términos en fin, de lo que en general se considera que constituye una democracia. ¿En qué consistió la ley de amnistía o ley del olvido? ¿Qué tipo de inmunidad concedió aquella ley? ¿Qué faltas, delitos y crímenes quedaron impunes? ¿Hubo juicios? ¿Se hizo justicia contra los responsables de violar derechos humanos y cometer delitos de lesa humanidad? La ley de amnistía de 1977 decía en su parte central que se amnistiaban todos los actos de intencionalidad política considerados delitos durante la dictadura. Afectaba a autoridades, funcionarios y agentes del orden que hubieran cometido delitos o que hubieran violado los derechos de las personas. Incluía a todos, desde el principio, desde el término de la guerra civil. Es decir, que
esos principios de verdad, justicia y reparación que suelen presidir estas regulaciones transaccionales, esta justicia transaccional que se ha hecho en determinadas circunstancias. Estoy pensando, por ejemplo, en Sudáfrica o en Colombia o en otras, realmente no tuvo lugar en España. En España, en ese año, se perdonó todo, se quiso olvidar todo, tanto lo que venía de la dictadura como los propios crímenes de organizaciones terroristas como ETA, Grapo y organizaciones de ultraderecha. ¿En qué consiste la Ley de Memoria Histórica y Democrática? ¿Cómo se definieron, clasificaron y se ha atendido el reclamo de las víctimas de la guerra civil y de la dictadura? ¿Qué mecanismos se activaron para conocer y documentar la verdad de lo ocurrido en aquellos años? ¿A través de qué medidas se ha reparado a las víctimas y sus familiares? ¿Cómo se rescata la memoria histórica para promover valores ciudadanos de convivencia pacífica que eviten la repetición de la tragedia? Las leyes de memoria histórica del año 2007 y de memoria democrática del año 2022 vienen a reparar los efectos indeseables de ese borrón y cuenta nueva que significó la Ley de Amnistía de 1977, en particular para las víctimas del bando franquista, especialmente de la represión franquista que hubo después de la Guerra Civil y que fue bastante feroz. Estas leyes, por un lado, tienen un efecto general de eliminar definitivamente los restos de símbolos franquistas que todavía existían en esos años en distintas partes del territorio nacional y que glorificaban un pasado de violencia y de represión, y por otro lado atienden a aquellas víctimas cuyos familiares andaban solicitando desde hacía tiempo el conocimiento de sus lugares de entierro a fin de poder llevar sus huesos a una sepultura digna. Esto se hizo cavando las fosas comunes que pulularon en España, como explicaba, durante la Guerra Civil e inmediatamente después de la Guerra Civil, y otorgando pensiones a los dependientes, viudas, viudos, hijos de militares caídos en la Guerra Civil y después en la represión franquista. Y otro aspecto muy importante, devolviendo la nacionalidad a todos aquellos que la habían perdido, descendientes de los que emigraron de España o salieron huyendo de España entre el año 1936 y, según la Ley de Memoria Democrática, que amplía mucho ese espacio, hasta la propia Constitución de 1978, por razones que de alguna forma tuvieran que ver con lo que significó la tragedia de la Guerra Civil y la dictadura que vino después para numerosas familias de españoles, fuese esta significación puramente económica, fuese social, ideológica, religiosa, política, etcétera. Con estas leyes se ha intentado poner en valor precisamente la necesidad de concordia sobre la base de unos valores comunes que no pueden ser otros que la tolerancia y el respeto.